Nos acompaña ya Jesús Cabrera Jiménez. Jesús, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Córdoba TV. Muchas gracias. Bueno, Jesús, pues estamos de nuevo contigo hoy para abordar otro asunto. Antes te presentamos mínimamente, ya lo conocemos, pues todos los espectadores seguro sabemos que Jesús es un profundo conocedor de la historia de Córdoba, que es un periodista de dilatada trayectoria, Diario 16, más de 10 años, dirigiendo, siendo redactor y responsable de la sección local del Día de Córdoba, Antena 3, son algunos de los pasos de este periodista, y además hay que decir que es reciente Premio Córdoba de Periodismo convocado por la Asociación de la Prensa de Córdoba, algo a lo que hacíamos referencia en nuestro anterior encuentro, y que eres además académico desde el año 2010 en Ciencias Morales y Políticas. Bueno, Jesús, hoy vamos a empezar siempre, como decías, ¿no?, en tu presentación, en tu participación de la sección Patrimonio, apegados a la actualidad, aunque de ahí vamos a reflexionar, ¿no?, un poco sobre la historia de Córdoba en torno al fenómeno de la peatonalización. Y es que el pasado día 16 de noviembre la responsable de Movilidad y Transporte, Ana Tamayo, daba a conocer los cambios que incluían ese nuevo plan de movilidad del casco histórico. Hablamos de unas modificaciones que serán aprobadas en Junta de Gobierno local el próximo día 23, es decir, este mismo viernes. El plan, según decía la concejala, pues se va a aplicar de forma progresiva. Se prevé que sea llevado a la praxis ya a finales de noviembre, y yo, Jesús, quisiera empezar preguntándote cuáles son tus primeras impresiones, si no te parece quizá mucha la premura, sobre todo porque en estos días es cuando se va a poner en marcha esa campaña informativa y también la concesión de los permisos. Y todo ello es un proceso lento. Que el plazo es corto, pero bueno, claro, si en ese plazo corto se hace claro, bien, no hay ningún problema, pero tengamos en cuenta que afecta a muchas personas, tanto directa como indirectamente, porque en una primera instancia podemos pensar, bueno, residentes y comerciantes o personas que trabajen. Pero es que yo creo que el problema, la autorización para acceder a estas nuevas zonas de circulación restringida en el casco histórico, tendría que abrirse algo más, ya que hemos visto pues problemas que se han generado con otros casos de hace ya algunos años, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la calle San Pablo. El problema para acreditar el vehículo del hijo de un matrimonio mayor que sí vive en esa zona, pero el hijo no puede demostrar que vive en esa zona, ni tiene cochera, ni tiene trabajo. Entonces es algo complejo, y claro, y a lo mejor pues es necesario, ese matrimonio que sí vive en la calle San Pablo sí depende del coche del hijo. Bueno, simplemente es un ejemplo, y es necesario, como decía, y fundamental la necesidad de que sea un proceso ágil, efectivo y que realmente llegue a todos. Por ejemplo, tenemos un caso muy puntual que se repite todos los años, que es el corte efectivo, aunque existe y está aprobado, del corte de la circulación en la calle San Fernando, pero bueno, más o menos existe cierta tolerancia, manga ancha, se dice que no será más escrupuloso, más riguroso en el control del acceso a esa calle hasta que no se coloque una cámara de seguridad que controle los coches que acceden. Pues bueno, en cada año, cuando llega la feria de Nuestra Señora de la Salud, si es imprescindible el cortar esa calle, y se genera un problema a los vecinos, porque no existe esa agilidad o esa flexibilidad a la hora de autorizar todos los coches que tienen necesidad de acceder a esas calles para llegar a su domicilio, a su cochera o a sus negocios. Y es que hablamos de un plan que afectaría a un centenar de calles, y es que en Córdoba son nada menos que 246 hectáreas de casco histórico. Tenemos un casco histórico que es uno de los más extensos de Europa, así que hacía falta, podemos decir que era necesario este plan. Lo que sí podemos entrar a discutir es si se está haciendo con los criterios o la orientación correcta, por ejemplo, en torno a esa concesión de qué zonas son ACIRE, esas zonas, esas áreas de circulación restringida, y esa figura nueva del entorno especial, del ES. Lo que hay que partir de la base de que cualquier plan de peatonalización o cualquier innovación o medida que se aplique en el campo de la movilidad no es definitiva. Claro. Estas medidas
se acomodan a las necesidades de la sociedad en cada momento. Los requerimientos actuales en el casco histórico pues no son los mismos de hace 15 años, de hace 20 años, ni van a ser los mismos que dentro de una década. Entonces debemos de estar mentalizados a que es un proceso flexible que, dependiendo del momento histórico en el que vivamos, momento histórico no me refiero a grandes periodos de tiempo, sino a periodos más cortos, pues podemos ir modificándolo o ajustándolo. ¿Cuál es la filosofía fundamental? Pues eliminar el vehículo a motor del casco urbano para ganar ese espacio en favor del peatón. Pero claro, aquí se produce una colisión de intereses. Por un lado están los propios conductores, los vecinos, los residentes, los que necesitan de ese vehículo, y por otro los posibles beneficiarios, que somos los peatones. Por esto, cada vez que se produce cualquier plan de este tipo, la repercusión social es más grande. Incluso podríamos pensar que quizás sean de las pocas, si no la única medida que adopta un ayuntamiento, en este caso el nuestro, el de Córdoba, que afecta a la totalidad de la población, porque el que no se mueve a través de un vehículo lo hace como peatón. Entonces todos tenemos criterios diferentes. Por ejemplo, se puede pensar en la subida de un impuesto, pero claro, no todos tributamos, no la totalidad de la población tributa ese impuesto, pero todos sí somos o peatones o conductores. Por lo tanto, con cualquier persona con la que se hable sobre un plan sobre un cambio en un plan de tráfico, sobre una peatonalización de una zona de la ciudad, va a tener un criterio efectivo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que efectivamente el casco histórico, y sobre todo la parte más central de él, en torno de la mezquita catedral, pues podemos decir que es la principal empresa de la ciudad por la economía que genera en el sector turismo, y por lo tanto pues debe ofrecer a los visitantes, a los turistas que vienen a visitar a Córdoba, pues una imagen agradable. En esa zona, en el entorno de la mezquita catedral, pues por ejemplo existe una diferencia. La ordenanza de carga y descarga establece una diferencia con respecto al resto de la ciudad. En cualquier otro punto de la ciudad, la zona de carga y descarga, pueden estar los camiones, las furgonetas, hasta las 11 de la mañana, pero precisamente en este entorno se reduce hasta las 10 de la mañana para eliminar esos coches que tanto visualmente como por el propio peligro que pueden generar al estar circulando, pueden ocasionar en el turista. Y por lo tanto me he desviado un poco, pero bueno, vuelvo al origen. Efectivamente son medidas que afectan a todos, y en los que quienes la adoptan, pues hombre, yo parto de la buena fe con que lo hacen para evitar la minimización de problemas. Que sí se generan problemas, porque nosotros sobre el papel podemos ver las calles por las que se entra, las calles por las que se sale, y podemos llegar a la conclusión de que efectivamente el resultado de este plan de peatonalización pues es un resultado positivo. Porque se ganan calles para el peatón y porque se le presta un servicio al residente. Pero claro, el residente es quien sufre otros inconvenientes. Los vecinos del centro hablan de que el centro es una auténtica ratonera, y efectivamente es así, porque ya no existe libertad de circulación, sino que ha de hacerse a través de unos circuitos previamente establecidos. En estos circuitos, en algunos casos, conozco casos de personas que viven en el centro, cada vez que hay un plan de peatonalización se incrementan considerablemente, tanto para entrar como para salir. ¿Cuál es la consecuencia que están provocando? Pues que haya durante más tiempo un vehículo en la calle, y a ellos de su propio bolsillo se les genere un gasto adicional al tener que consumir más combustible, que lógicamente cada vez está más caro, puesto que, como decía, esos circuitos para entrar o para salir son cada vez más largos. Claro, porque cuando hablamos del peatón hablamos también del ciclista, y hablamos también seguramente al que tenga la triple, ¿no?, actividad, también por supuesto del conductor, ¿no?, según el lugar a donde vaya. Que esos son los intereses que hay que conciliar, no hay que primar a nadie por encima de Sí, de hecho, donde sí se ha puesto el acento a este respecto, en este sentido, es en priorizar los derechos del peatón y del ciclista. Pero claro,
decimos lo mismo, ¿no? Volvemos a esa colisión, a esa confrontación. Sí es verdad que este plan en gran parte responde a las demandas de los vecinos, por ejemplo, bueno, la calle Alfaros, ¿no? Ya hemos hablado largo y tendido aquí sobre ello, y se van a instalar esas 5 cámaras de seguridad, de vigilancia. 2 de ellas son sustitución de pilonas, 3 serían nuevas, entre comillas, una de ellas creo que está desactivada, pero en general podemos decir que está respondiendo a la necesidad vecinal, pero por otro lado seguimos teniendo el mismo problema, y de hecho ahí va, Jesús, mi siguiente pregunta, y es que si esas calles Acire, esos tramos Acire, lo que pretenden es que dejen de ser esas calles lugares de atajo, de paso para los coches, ¿Córdoba realmente puede impedir que se produzca el embotellamiento entre otras zonas? ¿Tiene un plan de accesibilidad que permita que los coches puedan transitar por otras zonas que no sean las Acire? Hombre, yo imagino que los flujos se compensan. Si se elimina o se reduce o se restringe un circuito, tiene que estar estudiado que ese tránsito de vehículos se tiene que desviar por otro. Es el caso, como tú decías, de la calle Alfaro. ¿Qué le ocurre a la calle Alfaro? Pues tiene 2 condicionantes. Por una parte, su propia estructura. Es una calle muy estrecha y en la que la línea de fachada de la vivienda está muy próxima a la calzada por la que circulan los vehículos. Dentro de este punto se reformó recientemente, hace unos años, como todos sabemos, tuvo el problema del adoquín. El adoquín tenía un resalte que en este verano se semipulimentó para evitar que el roce de los neumáticos ocasionara determinado ruido. Pero ¿qué ocurre? Que el volumen de tráfico es muy alto, y esta es la segunda parte de las características de la calle Alfaro. ¿Y por qué? Pues porque muchos vehículos lo utilizan como atajo para llegar desde la zona noroeste a la zona sur de la ciudad. Entran por Colón, calle Alfaros, calle de la Feria, y llegan a la Ribera inmediatamente, en lugar de dar una vuelta por cualquiera de las rondas o por ronda del Marrubial, con lo cual le ocasionaría un mayor gasto en tiempo y dinero. Por eso decía el Ayuntamiento, cuando se anunció esa reparación del pavimento de la calle Alfaro, que la medida consistía en 2 fases. Por una parte, esa actuación sobre el granito, sobre el adoquín, que reduciría, creo que se dijo, en un 30% el ruido que se generaba, y una segunda fase que sería a final de año, con la entrada en funcionamiento de la cámara de la calle Diario de Córdoba, calle San Fernando, por lo que se cortaba ese atajo que muchos utilizaban, y ya por la calle Alfaro pues solo circularían los vehículos de servicio público, de transporte, taxi, autobuses, emergencia, seguridad, y los residentes en la zona, que ese sería ya, como se anunciaba desde el Ayuntamiento, esa segunda fase, ese segundo escalón, que sí reduciría considerablemente el flujo de vehículos en esa calle. Tú, de hecho, este verano, dentro de la sección del Día de Córdoba del Fuste, advertías, ¿no?, del peligro que llevaba inherente el hecho de proponer peatonalizaciones sin planes B, ¿no?, sin alternativas, refiriéndote a lo que sucedía con el carril de la Telefónica en Las Tendillas y también con la zona de Alfaros y la calle Puerta del Rincón, ¿no? Porque todos sabemos que al ir restringiendo paulatinamente algo que viene ocurriendo desde las últimas 3 décadas, las primeras peatonalizaciones fueron a principios de los 80, se va restringiendo el número de calles, de arterias por las que se puede circular, que en el momento en el que se actúa en una, se afecta de forma cada vez mayor al entorno. El caso del carril de la Telefónica, que prácticamente desde que se arregló la plaza a finales de los años 90, casi prácticamente todos los veranos, debido a la mala ejecución de esa obra, ha habido que levantar y que cortar ese carril, o precisamente lo que estamos viviendo en esta fecha, con la obra que desarrolla el área de infraestructura del Ayuntamiento en el entorno de la calle Málaga, calle Sevilla, plaza del doctor Emilio Luque. Sí. La obra no se puede llevar a cabo tal y como pretende el Ayuntamiento, o los redactores del proyecto, sino que hay que acomodarlo a un plan de tráfico alternativo, a ese plan B, porque hay que dar servicio a las cocheras que hay en esa zona y fundamentalmente al nuevo aparcamiento de la calle Sevilla. Que la entrada y salida de vehículos debe ser constante, y precisamente ese es el punto sobre el que pivota o sobre el que giran las fases de ejecución de la obra. Siempre tendrá
sea por una calle o sea por otra, el aparcamiento de la calle Sevilla siempre tendrá su acceso. Y bueno, y ahí llegamos al punto rojo de los últimos años, ¿no? De la zona centro, la tan discutida peatonalización de la calle Cruz Conde, ¿no? Estamos ahí ligando todos estos asuntos porque de eso hemos hablado muchísimo, ¿verdad? En este programa además hemos podido hablar con una parte, con otra, en el momento en el que se discutía acerca de si se podía hablar de peatonalización, de semi-peatonalización. En este momento pasa a ser entorno especial, pasaría a ser de, digamos, una zona aún más restringida que ACIRE. El problema de la calle Cruz Conde es cómo se ha masificado el tráfico en el bulevar, ¿no? Algo que tú, dentro de también esta sección del Fuste, habías definido como autos locos, ¿no? Esa situación un poco caótica que se estaba dando en el bulevar de Gran Capitán. El resultado al que se ha llegado ahora mismo en la calle Cruz Conde, yo creo que dentro de todos los planes de peatonalización de la ciudad es el único plebiscitario en el que ni técnicos, ni autoridades políticas, ni sectores implicados han sido los que han impuesto la solución final. La calle Cruz Conde comienza a remodelarse, como todos sabemos, hace unos años, con cargo a los planes anticrisis del gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso, y se hacía, o el proyecto se redactó y se comenzó a trabajar como una semi-peatonalización. Había quien pedía peatonalización completa, los comerciantes reclamaban otra cosa, el gobierno municipal de aquel entonces intentaba conciliar intereses y curiosamente conforme fue terminando la obra se vio que aún estando las máquinas trabajando y los operarios, la parte de la calle Cruz Conde que iba quedando terminada era tomada, como nadie podía haber calculado ni haber previsto con anterioridad, de forma masiva por los cordobeses, y eso se notó en los sábados, los fines de semana, incluso los domingos. Los domingos queda desierto el centro de Córdoba, pero se convierte la calle Cruz Conde en un lugar de cita, en un lugar de encuentro, en un lugar de paseo, de esparcimiento, en donde pues mucha de la gente que va llega a opinar de que ahora está descubriendo la belleza de una calle que antes, entre una acera estrecha y el tráfico que tenía, no se podía disfrutar de ella. Y por eso digo que este es un proceso vivo. Claro. No podemos afrontarlo con ideas preconcebidas. Claro, tiene sus consecuencias. ¿Cuál es en este caso? Pues el caso del bulevar. Por el bulevar paso yo frecuentemente y bueno, veo que la conciliación entre el tráfico y los peatones, sobre todo en ese carril este del bulevar, pues se está dando mejor de lo que se esperaba. Quizás cuando se anunció hubo algunos llamamientos casi apocalípticos de que aquello iba a ser un peligro. De momento tocamos madera y Dios no lo quiera, no ha habido ningún accidente ni ningún percance, porque esa conciliación entre uno y otro yo creo que se está desarrollando con total naturalidad. Por eso, por una parte, hay que estudiar muy bien y hay que escuchar a todo el mundo, pero también hay que tener cierta cintura y cierto margen, no digo para la improvisación, sino para saber escuchar como el grado de aceptación que en la sociedad tienen todas estas medidas. Bueno, y hablamos de otra calle de máximo tráfico y vital para el movimiento del cruce de la ciudad, que es el Paseo de la Ribera, ¿no? Durante décadas los vecinos han querido que se cierre. ¿Esto sería posible? Porque volvemos a lo mismo, si se va produciendo esa peatonalización progresiva, ¿tiene la ciudad de Córdoba un plan B, un uso como el de, por ejemplo, el del cinturón de rondas? ¿Hay alguna posibilidad de que la ciudad, al tener un casco histórico tan grande, pudiera disponer de algún tipo de circulación alternativa o incluso externa? Esos anillos circunvalatorios cada vez se están ampliando más conforme se va ampliando el núcleo de la peatonalización. El Paseo de la Ribera, el proyecto ejecutado por la Junta de Andalucía, contempla el tráfico. En cualquier momento el nuevo Paseo de la Ribera está preparado para soportar tráfico. Yo no lo veo. Si pensamos en que ya la entrada al casco histórico no es en la puerta del puente, sino que se ha trasladado a la margen izquierda del Guadalquivir, con el entorno de la Calahorra, el Parque de Miraflores, el puente romano reformado,
tenemos que convertir el Paseo de la Ribera en un lugar de contemplación de la fachada principal de la ciudad. Pero por otra parte también es fundamental el que por allí haya tráfico del transporte colectivo urbano, que yo creo que es compatible con los numerosos grupos de turistas, porque reciente también, el año pasado o este mismo año se presentaba la nueva red de líneas de Aucursa, y veíamos que hay algunas líneas que dan un rodeo tremendo al no pasar por la ribera. Hay ahí un beneficio para los peatones que en ese momento se encuentran en el Paseo de la Ribera, pero también hay un perjuicio para los pasajeros, para los viajeros del transporte público, que tardan más en llegar a su domicilio, en llegar a sus puestos de trabajo, y que esa demora puede hacer que decaiga el número de viajeros. Por eso, como siempre, y vuelvo de siempre, la conciliación yo creo que es fundamental. Y es que este conflicto no es nuevo, ¿no? Parece consustancial a cualquier proceso de peatonalización, de modificación del trazo urbano, incluso cuando no hablábamos de vehículos, sino de carruajes, ¿no? En la prensa del siglo XIX, de Córdoba, no tenemos que irnos a cualquier sitio, pues ya reflejaban las quejas de los vecinos que ocasionaban, en concreto, el coche del correo, que pasaba por la calle Ambrosio de Morales. La calle Ambrosio de Morales, todos los cordobeses sabemos lo que es, una calle muy estrecha, y que a finales del siglo XIX y principios del XX pues era el centro de la ciudad. Y aquello molestaba. Y era un coche de caballos que hoy día no se nos podemos tener de él una visión más inocua, más inofensiva, más pacífica, incluso hasta ecológica, pero aquello ocasionaba molestia y los vecinos ya protestaban. Sí. También para fomentar esa peatonalización, el Ayuntamiento de Córdoba todos los años, unos días antes de la llegada de la Semana Santa, promulgaba un bando en el que el jueves y el viernes santo prohibía la circulación de vehículos, por una parte por el luto que se guardaba por la celebración religiosa, pero por otra también para favorecer el movimiento de gente que en el entorno hablábamos de una época en la que no existía la calle Nueva, pero sí de ese centro de la ciudad, Plaza de las Tendillas, Duque de Hornachuelos, calle San Fernando, Capitulares, que era por donde no era carrera oficial, pero bueno, más o menos el lugar por el que se congregaba la procesión del Viernes Santo, pues acudía gente de toda Córdoba y había que suprimir los vehículos. Es decir, ya tenemos pruebas de hace más de 100 años en los que se buscaba esa conciliación entre el peatón y el vehículo. Pero claro, después llega el vehículo de motor, se suprimen los de tracción animal y poco a poco van ocupando el espacio urbano. Hace 30, 40 años, calle y plaza del centro de Córdoba estaban ocupadas, eran auténticos aparcamientos al aire libre, que en aquel momento la sociedad lo veía como normal. Pero claro, ya las autoridades fueron viendo que ese incremento progresivo del parque automovilístico iba a llegar a hacer inviable esa conciliación de intereses, por eso poco a poco comenzaron a peatonalizarse calles. ¿Cuáles fueron las primeras que se hicieron en Córdoba? Pues por ejemplo la calle Gondomar, y provocó un gran conflicto social. Los comerciantes no querían que la calle Gondomar se cerrara al tráfico, lo mismo que los comerciantes de Cruz Conde tampoco lo pretendían. Incluso hace un par de años estaban pidiendo que hubiese una parada de autobús en medio de la calle Cruz Conde. Pues ya a comienzos de los años 80, en los albores de los ayuntamientos democráticos, en Córdoba se comenzó a restringir. Primero fue eso, la calle Gondomar, lo que conocemos hoy día como el Boulevard del Gran Capitán, porque era un culo de saco que generaba un problema, ya que no daba salida a los 4 o 6 carriles de tráfico que tenía en aquel momento, al llegar y toparse con la iglesia, la parroquia de San Nicolás, la calle Concepción, la calle Gondomar, y a partir de después vino el entorno de la plaza de San Miguel. Y yo creo que aquello ya fue calando
en la sociedad ya todo en mayor o menor medida íbamos entendiendo como un elemento necesario incorporarse en nuestra vida esa progresiva peatonalización de la ciudad. Es que hablamos de una expansión vertiginosa, teníamos que esperar a la posguerra, ¿verdad?, porque durante el siglo XIX todavía estábamos ahí en un estancamiento no solo demográfico sino urbanístico, pero como decimos, en los años de la posguerra pues empezamos a necesitar espacios, ¿no?, y a necesitar pues hacer quizá demasiado deprisa esa conciliación que decías, abrir espacios al tráfico. Además, precisamente en esos años de la posguerra, cuando la ciudad se expande más allá de la muralla, es cuando nacen los primeros barrios extramuros de la ciudad, como puede ser el caso de Ciudad Jardín. En los años 50 se trasvasa a la otra orilla del río, y lo que el Campo de la Verdad originario, que era, vamos, varios centenares de personas, ya son miles de vecinos con la barriada de Fray Albino o con el sector sur, claro. Son personas que necesitan de un vehículo para trasladarse al centro, porque en aquel momento el centro continuaba siendo todavía el generador de la actividad, no está tan diversificado como pueda estarlo hoy día, y todo ello unido a las décadas del desarrollismo, en donde cualquier familia pues podía acceder a un vehículo de mayor o menor cilindrada, los utilitarios se pusieron de moda, pues todo ello hizo que el espacio urbano se fuese colapsando de vehículos. Se ha ido complicando mucho, ¿no?, esta ciudad que partía de los dos lados de la depresión fluvial, al este y al oeste, que en época romana pues tenía un espacio urbano muy bien delimitado por las murallas, que debe su legado musulmán, a él debe ese trazado callejero, que se completaba entre la Medina y la Jerquía ya con la llegada del cristianismo, con Fernando III, y bueno, que ha ido creciendo tantísimo, ¿no? Hablábamos antes de cómo hablamos de la posguerra, ¿no? Nos hemos remontado muy poco, eso históricamente son 2 días, como que sí, porque hasta la posguerra el crecimiento de la ciudad es intramuros. Efectivamente. Existían muchas zonas verdes, huertos, jardines, que son los que se van ocupando durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. Incluso también hay, y se pueden ver algunas casas todavía en la ciudad, en que para soportar ese crecimiento, el crecimiento demográfico, muy lento por otra parte, muy intermitente, que se iba produciendo en Córdoba, a edificios de 2 alturas se le sumaba una tercera, algo perfectamente visible desde la fachada, y todo ello hizo que no es hasta los años 40-50 hasta el momento en el que la ciudad ya se expande más allá de las murallas. Bueno, pues esperemos que este nuevo plan permita, dé más alegrías, que provoque conflictos, ¿verdad? Porque como decíamos, irá creciendo, irá adaptándose con la ciudad, así que grosso modo, Jesús, podemos decir que a priori puede ser positivo. A priori puede ser positivo, claro que sí. Así que esperemos que así sea, que pueda facilitar al menos dar pasos hacia adelante en esas peticiones vecinales y, como decimos, permanentemente en constante movimiento, adaptándonos, reformando, modificando las necesidades de ese peatón, conductor, residente, ciclista. Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros hablando hoy de peatonalización con una perspectiva histórica, para que entendamos un poquito mejor ese plan al que nos tenemos que acostumbrar ya, porque desde este mismo mes ya se pone en marcha, y aunque va a ser algo progresivo, efectivamente es cuestión de días. Sí, se nos ha echado encima. Sí, sí, así que tendremos que informarnos convenientemente para no llevarnos ningún sofocón, ningún mal rato, y que no haya ningún problema en la circulación. Esperemos que así sea. Así que, Jesús Cabrera, bueno, muchas gracias por haber venido y te esperamos dentro de unas semanas. Cuando queráis. Muchísimas gracias.